Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en esta ocasión os traigo un tutorial para crear esta bonita composición floral con texto. Este diseño está pensado para celebrar próximamente el Día de la Madre. Ya sé que todavía faltan unos días y si no sois de España faltan todavía unos cuantos más, pero así también lo podéis hacer con calma y con paciencia. Podéis utilizar este diseño para otras ocasiones, adaptarlo y utilizarlo, por ejemplo, para cumpleaños o para San Valentín. La idea, en principio, es que a la hora de crear la composición floral del fondo, utilicemos las flores favoritas de la persona con la que vamos a tener ese detalle y así os aseguro que vais a triunfar. Además, por primera vez en el canal, en este tutorial vamos a trabajar como siempre con Photoshop, pero vamos a trabajar también con Adobe Illustrator. De todas formas, no os preocupéis, yo sé que muchos de vosotros no tenéis Adobe Illustrator instalado o no sabéis manejarlo bien, no pasa nada, yo también soy novata de Illustrator. He pensado en todos vosotros y os aseguro que al finalizar el tutorial todo el mundo vais a poder crear este trabajo, tengáis o no tengáis Illustrator. Sobre la marcha os voy a ir aclarando más cosas. Así que de momento vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo un documento nuevo y aquí vamos a ponerle 1500 por 1500 píxeles. Y lo primero que vamos a hacer es crear un degradado. Aquí en degradado vais a elegir en los básicos pues cualquier degradado que tenga dos colores y os voy a dar los colores que yo utilicé para que nos queden a todos igual. El primer color va a ser el ECF8F5 y el segundo color va a ser el C9BCC2. Este color, si os fijáis, es un gris, pero tiene una ligera tonalidad, en mi caso rosita. Esto es porque yo ya sé que mis flores al final van a tener en general esa tonalidad de rosita. Lo suyo es que a medida que avancéis en el tutorial, ya cuando veáis qué tonalidad tienen vuestras flores, vuestra composición floral, que utilicéis aquí en el degradado una tonalidad acorde con vuestra composición floral. Entonces lo único que tenéis que hacer es venir aquí a la barra de tono y bajar hasta el tono que corresponda. Pues por ejemplo, que tienen un tono violeta vuestras flores, pues elegís un violeta y ya estaría, ¿vale? Bueno, yo voy a poner aquí el código que tenía de antes y ok. Ok, este degradado va a ser radial, el ángulo de 90 grados y la escala, en mi caso, voy a ponerle 150. Tened en cuenta que si habéis hecho un documento que no sea de 1500 por 1500, puede que tengáis que utilizar otro valor de escala. Ponedlo a vuestro gusto y ya está. A continuación vamos a venir a Archivo, Colocar y vamos a colocar la imagen que dice Pared. Y vamos a rotarla. Da igual si son 90 grados a la derecha o a la izquierda, no importa. Ahora la vamos a hacer un poquito más grande, manteniendo la proporción. Y ahora ya sin mantener proporción vamos a estirarla para que se ajuste a todo el documento. Tecla Enter para validar y en mi caso lo único que voy a hacer es cambiarle la opacidad. Voy a ponerle un 35%. Vosotros podéis jugar con modos de fusión o con otros valores. Ahora vamos con el paso del tutorial que creo que es el que más tiempo os va a llevar. Todo depende de lo indecisos que seáis. Yo por ejemplo soy muy indecisa y me ha llevado mucho tiempo decidir qué flores quería utilizar, dónde colocarlas, la ponía, la quitaba, la volvía a poner. Y para ello, para crear esta composición, para mí, creedme, sería muy fácil dejaros una composición ya creada, archivo colocar, pum, fuera. Y continuábamos con el tutorial y sería un tutorial incluso más corto. Pero creo que los tutoriales están para enseñar cosas, así que vamos a esforzarnos un poquito más. Para aquellos que no tengáis Illustrator, os he dejado en los materiales una carpeta que se llama PNG. Entráis en esa carpeta y tenéis una carpeta con flores, son 20 flores en PNG, y una carpeta con hojas, 10 hojas en PNG. Y además tenéis estas dos imágenes de Pixabay que también tienen florecillas. Lo único que tenéis que hacer es abrirlas en Photoshop, seleccionar la flor que queráis y vais creando vuestra composición. Creo que no tiene ninguna dificultad, así que no necesita más explicación. Los que os descarguéis los vectores. Yo en los materiales os voy a dejar solo el vector que vamos a utilizar para este trabajo, que va a ser el de flores variadas. Pero os voy a dejar enlaces a más vectores que creo que os pueden servir. Sobre todo porque muchos de ellos son con elementos bien separados. Photoshop abre archivos vectoriales, es decir, cuando os descarguéis el vector, por ejemplo aquí lo tengo, y lo descomprimáis, en la carpetita van a venir dos archivos principalmente, un JPG
y un archivo vectorial. En este caso es un EPS, pero puede que sea un .ai o un SVG, da igual. Photoshop abre este tipo de archivos, lo vamos a ver, lo arrastra Photoshop y como veis, bueno, aquí le damos a OK, como veis Photoshop abre estos archivos, pero los abre como si fuese una foto en realidad. Yo no tengo aquí capas para ver cada uno de los elementos, editarlos, etc. Entonces mi consejo es que directamente abráis el JPG, abrís el JPG y aquí pues ya procedéis como si fuese cualquier imagen, la recortáis y utilizáis los elementos para vuestro trabajo. Os voy a dejar por aquí por las tarjetas mis tutoriales de recorte con diferentes herramientas y técnicas que podéis aplicar. En este caso concreto os digo que una herramienta que funciona muy bien y es muy rápida es el borrador mágico. Venís aquí a borrador mágico, la tolerancia yo se la he puesto en 10 porque si os fijáis el fondo es bastante claro y tengo aquí flores que son también claritas. Hacéis un clic en el fondo, aquí aseguraos de que tenéis desmarcada la opción de contiguo para que os borre también el fondo que esté entre las hojitas. Hacéis un clic y como veis prácticamente tenéis todos los elementos ya recortados. Los únicos con los que hay dificultad son las flores blancas. Pero bueno, voy a ser buena y os voy a dejar esas 3 flores blancas y la mariposita, que es lo único así más claro, en la carpeta de PNGs para que los podáis utilizar. Pero el resto los vais a recortar vosotros. Bueno, cierro esto. Esta era una aclaración para las personas que no tengáis Illustrator. Para los que sí tenéis Illustrator, vámonos a Illustrator. Aquí tengo abierto un vector, que también os voy a dejar el enlace para que lo descarguéis. El vector que yo voy a utilizar para el tutorial es este otro, que como veis tiene ya todos los elementos separados. No hay dificultad a la hora de seleccionarlos y llevárnoslos a Photoshop. Pero en este caso de vectores que ya están agrupados en conjuntos, os voy a enseñar cómo desagruparlos para poder utilizar solo un componente de ese vector que nos pueda interesar. Por ejemplo, voy a acercarme. Imaginad que yo quiero seleccionar esta flor de aquí, pero que no me interesan todas las demás. Bueno, si yo despliego aquí en las capas el contenido, para empezar, esto es una aclaración para los que no tengan mucha idea de Illustrator. Sé que muchos de vosotros ya no la necesitáis. Podéis adelantar el vídeo, no pasa nada, no me enfado. Pero para los que necesitan esta explicación, hay una diferencia entre Photoshop e Illustrator. En Photoshop tenemos una capa, cada capa tiene contenido y esas capas las podemos agrupar en grupos. En Illustrator es un poco diferente. En Illustrator lo que tenemos son capas, esto de aquí, la primera, la que se despliega y tiene contenido dentro, es una capa, pero funcionaría como si fuese un grupo en Photoshop. Y cada capa, a su vez, puede tener varias subcapas. Cuando nosotros realizamos un trazado en Illustrator, ese trazado se guarda en una subcapa, dentro de una capa. Cada trazado que hagamos es una nueva subcapa. Como veis, yo si despliego esto, flipáis con la cantidad de subcapas y trazados que hay aquí. Entonces, como es muy complicado seleccionar un elemento concreto, para ello es que se suelen agrupar. Una vez que tú realizas todos los trazados de la flor, por ejemplo, los agrupas y ya puedes mover la flor en conjunto. En este caso es lo que pasa. Yo vengo a la herramienta de selección, selecciono la flor que quiero, por ejemplo esta, y si os fijáis no me selecciona solo la flor, me selecciona toda la ilustración. Entonces, esto es porque está agrupada. Aquí en la paletita de capas podemos ver un indicador que me sirve para saber cuál es la ilustración seleccionada en este momento, que sería pues este grupito de aquí. Voy a desagruparla. Para desagruparla es tan fácil como clic derecho, desagrupar. Ahora si os fijáis aquí ha aumentado el número de subcapas, entonces hago un clic aquí fuera y vuelvo a intentar seleccionar la flor. Ahora si os fijáis ya vamos reduciendo la selección, ya lo que tengo es solo el conjunto de la flor, ¿veis? Lo muevo, voy a moverlo para aquí afuera, pero sigo teniendo todavía agrupado todo este conjunto. Vuelvo a hacer un clic y procedo de la misma manera, botón derecho, desagrupar. Aquí ha aumentado también el número de subcapas. Vuelvo a intentar seleccionar la flor y ahora sí que ya puedo tener la flor por separado. La arrastro para un lado y como veis esto puedo hacerlo con cada elemento de este vector y editarlo a mi gusto, según mis necesidades. Además, podéis seleccionar la flor, por ejemplo, esta ya que tengo seleccionada, desagruparla, botón derecho, desagrupar, y entonces vais a tener aquí
todos los trazados de esta flor. Entonces, con selección directa, que es esta otra herramienta, podéis venir a uno de estos trazados y cambiarle el color y editarlo. Vale, incluso podéis mover los puntos de ancla si fuese necesario. Para cambiarle el color, tan fácil como doble clic en el selector de color frontal en este caso, que es el relleno. Bueno, esto no es color frontal y color de fondo como en Photoshop, esto es color de relleno y color de trazo. Y cambiarle el color de relleno en este caso por un rosita más claro. ¿Veis? Y de esta manera podéis editar los vectores según vuestras necesidades. Para llevar este vector a Photoshop, tan fácil como seleccionarlo, con control C se copia, si no venís aquí a edición, copiar, venís a Photoshop y con control V se pega. Mi consejo es que lo peguéis como un objeto inteligente para que al transformarlo no se deforme, porque tened en cuenta que en Illustrator no se va a deformar porque es un vector. Se puede ampliar, reducir y no se va a deformar ni va a perder calidad, pero en Photoshop sí. Entonces vamos a evitar esto colocándolo como objeto inteligente. Y yo desmarco lo de agregar a biblioteca. Y ya tendría aquí la flor. Como veis es pequeñita, la puedo ampliar un poco según el tamaño que yo necesite. Y ya tendría mi flor en Photoshop. Me vuelvo a Illustrator, pues lo mismo podríais hacer con cualquier elemento. Podéis ir desagrupando e ir seleccionando el que necesitéis. En este caso voy a cerrar este vector porque no voy a trabajar con él, yo voy a trabajar con este de aquí. Pues con este de aquí todavía más fácil. Ya está todo separado, ¿vale? Ya está todo desagrupado porque como veis están por separado. Es tan fácil como seleccionar el vector que tú quieras, en este caso estas hojitas. Control C, me vengo a Photoshop, voy a eliminar esta flor porque yo no la quiero. Control V, lo colocamos como objeto inteligente, ok. Y ahora simplemente lo vamos transformando hasta irlo colocando donde nosotros queramos. Voy a colocar ahí esas hojitas. Me vuelvo a Illustrator, voy a seleccionar ahora la flor grande. Control C, vengo a Photoshop, Control V. Ok. Y la coloco por ahí. Y como veis de esta manera puedo ir creando mi composición floral. Voy a colocar un par de elementos más. Por ejemplo, estas otras hojitas. Control C, Control V en Photoshop. La transformáis y la rotáis y la colocáis como queráis. Volvemos a Illustrator, voy a elegir ahora esta, Control C, Control V. Así un poquito más grande, la rotamos, la coloco por aquí. Y de esta manera vais a ir creando vuestra composición floral. Consejos. Al final, como vamos a utilizar muchos elementos, vamos a tener aquí en Photoshop muchísimas capas. Mi consejo es que a medida que vais colocando cosas, las vayáis organizando, porque lo vamos a necesitar para después, para tenerlo todo bien localizado. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido colorear capas y enlazarlas. No vi necesario renombrarlas, pero mi consejo es que si os hacéis mucho lío, las vayáis renombrando también. ¿Cómo cambiarle el color a las capas? Muy fácil. Yo aquí lo que os aconsejo es que cada uno use el color o la clasificación que quiera, como mejor os entendáis. En mi caso he puesto todas las hojas de color verde. Botón derecho aquí en el ojito y elegís el color verde. Si vuestra versión de Photoshop no os permite colorear capas, no pasa nada. Utilizad otro método, renombrarlas y ya está. Y las flores, por ejemplo, creo recordar que las puse naranjas. Y de esta manera yo sé que cuando tenga un montón de capas aquí, todas las de color verde van a ser hojitas, todas las de color naranja van a ser flores, todas las de color violeta van a ser ramitas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma, como os he dicho, es enlazar capas. Enlazar capas tiene una gran ventaja y una diferencia con respecto a agrupar capas. Cuando tú agrupas capas, esas capas están contiguas, están una detrás de la otra. Mientras que si las enlazas puede haber capas que estén intercaladas entre una y otra. Por ejemplo, yo aquí quiero, voy a colocar todas las hojitas juntas, así. Yo quiero enlazar esta capa de la flor con la capa de las hojitas, pues seleccionaría las hojitas, que es esta capa de aquí, seleccionaría la capa de la flor, botón derecho y enlazar capas. Y de esta manera cuando yo desplace, da igual si es la flor o son las hojitas, se me van a desplazar las dos capas juntas y esto
Es muy útil cuando tenemos así muchos elementos, pero vemos que varios elementos funcionan bien en un conjunto. Haríamos lo mismo con las otras hojitas, la otra flor, botón derecho, enlazar capas y ya podríamos desplazarla en conjunto. Y además, como os he dicho, no pasa nada porque haya capas intercaladas entre una y otra, porque al estar enlazadas se van a desplazar en conjunto. Me vais a permitir que cierre este PSD y voy a abrir otro PSD que tengo por aquí, el de las flores, porque así os hago el tutorial muchísimo menos largo. Como veis, yo ya he creado mi composición floral, he metido todas las capas de las flores en un grupo y he renombrado a ese grupo flores. Si lo abro, ahí podéis ver todas las capas que yo he utilizado. Como veis, son bastantes. Por eso os digo que en mi caso ha funcionado muy bien el poder organizarlas de alguna manera. No las he renombrado, pero me identifico bastante bien gracias a los colores y a que tengo los elementos enlazados. Por ejemplo, si yo muevo esta capa de aquí, que son unas hojitas, se mueve todo este conjunto de elementos, que son la flor, las hojitas, este capullo de aquí, estas dos bolitas, esta hierbecilla, la mariposa, ¿vale? Como veis, es muy fácil identificar y mover las capas. Cuando ya terminéis vuestra composición, que como os digo va a llevar un tiempo, fijaros lo que me ha llevado a mí explicarlo, vamos a aplicarle un estilo a estas flores. En caso de que vuestra versión de Photoshop no os permita añadir estilos de capa FX a los grupos, antes de aplicar el estilo dais botón derecho en el grupo y lo convertís en objeto inteligente y entonces ya os va a dejar aplicar un estilo al objeto inteligente. Y para editarlo es tan fácil como hacer doble clic en él y ya lo podríais editar. Tenéis ahí el grupo con todas vuestras capas. Bueno, en mi caso, como esta versión sí que deja, es que no recuerdo en qué versión de Photoshop fue que se permitió añadir estilos a los grupos. En mi caso, como sí me deja, yo ya tengo aquí el estilo aplicado, os voy a decir qué estilo es. Es un estilo, venís aquí a FX, sombra paralela. Vamos a cambiar el color, como veis he utilizado un verde muy oscuro. El código es 242C25. El modo de fusión multiplicar, la opacidad 20%, el ángulo 90 grados y aquí en los valores he usado distancia 0, extensión 2, tamaño 75. Le damos en OK y como veis le da una sombra a las flores. Una vez que ya tenemos nuestra composición floral creada, vamos ahora a la herramienta texto. En color blanco como frontal con la fuente que os dejo en los materiales, que es la bolina, o cualquier otra fuente, si queréis podéis cambiarla. Yo os aconsejo utilizar una fuente en manuscrita porque son las que más bonitas quedan para este tipo de trabajos. Voy a utilizar un tamaño de 400 porque mi documento es de 1500 por 1500 píxeles. Si habéis utilizado otras medidas, tendréis que a lo mejor cambiar el tamaño del texto. Vamos a escribir aquí la palabra que vosotros queráis. Yo utilicé felicidades. Color blanco, como os he dicho. Y vamos a colocarla pues más o menos por el centro. Si tenéis las guías inteligentes, pues esto os ayuda bastante a colocarla ahí. Podéis dejarlo así o aplicarle una deformación. Yo lo voy a deformar. Para deformarlo vamos a convertir el texto en objeto inteligente. Botón derecho, convertir en objeto inteligente. Esto os permite que si queréis editar el texto más adelante podéis hacerlo. Botón derecho, se os abre en un documento nuevo y aquí pues con la herramienta texto podéis escribir otra palabra, aplicáis y os lo cambia en el documento original. En mi caso voy a utilizar esta como os he dicho. Ahora con control T vamos a transformarlo. Aquí arriba en la barra de opciones venimos a este icono de aquí para poder deformarlo. Y yo voy a utilizar una deformación que ya viene aquí preestablecida. Aquí tenemos varias. En mi caso la que utilicé fue la de bandera, pero podéis probar con otros tipos de deformación, la que más os guste. Así tal cual, valido o tecla Enter para aceptar. Y ahora con control T lo que voy a hacer es que voy a rotarla un poquito, así más o menos,
A continuación vamos a aplicarle una sombra a este texto. Venimos aquí a FX, sombra paralela. El color que vamos a utilizar es el mismo color que utilizamos para las flores, el 242C25. También vamos a utilizar el modo de fusión multiplicar. La opacidad en este caso se la vamos a subir, voy a ponerle 50%. El ángulo también va a ser de 90 grados. Y aquí en los valores sí que se los vamos a cambiar. Vamos a ponerle distancia, en mi caso de 8. La extensión vamos a ponerle 10. Y en tamaño voy a ponerle 12. Y OK. Y de esta manera, como veis, tiene un estilo muy sencillo, pero que hace que nuestro texto llame más la atención sobre las flores. Llegados a este punto, vamos a crear una máscara de capa en el texto y ahora lo que tenemos que hacer es con la herramienta pincel, color negro como frontal y un pincel en principio de estos de borde duro, vamos a ir borrando aquí en la máscara de capa aquellas zonas que nosotros veamos que nos puede interesar para que el texto se integre con las flores. Por ejemplo, voy a borrar este piquito de la F para que dé la sensación de que está por detrás de la flor. Para ver exactamente dónde estamos borrando, podéis bajarle ligeramente el relleno a esto y ya veis mucho mejor dónde estáis borrando. Luego le subís el relleno y listo. ¿Qué os habéis pasado? Cambiáis a color blanco y recuperáis esa pequeña zona. Así con todos los elementos. Por ejemplo, voy a hacer que esta ramita de aquí, las bolitas pasen por encima del texto. Para ello tengo que localizar las bolitas aquí en el grupo de flores. En este caso yo me he organizado poniendo las ramitas en color amarillo. Entonces sé que una de las capas de color amarillo van a ser las bolitas. Yo ya las tengo identificadas, son estas de aquí, lo veo en la miniatura de la capa, pero si no, otra forma de localizar elementos muy fácilmente es con la herramienta mover y aquí arriba marcáis la opción de selección automática, de tal manera que cuando hagáis clic en un elemento, por ejemplo en la mariposa, clic, automáticamente Photoshop te lleva a la capa que contiene ese elemento. Esta opción de la herramienta mover funciona muy bien cuando hay elementos que están claramente diferenciados de otros. Si estamos trabajando con modos de fusión ya no funciona bien porque Photoshop se confunde y no sabe realmente qué le estás mandando seleccionar. Pero en este caso sí que nos funciona. Mirad, ahora estoy en la capa de mariposa. Con selección automática me vengo aquí a la ramita, hago un clic y automáticamente me lleva a la capa donde se encuentra. Ahora lo que voy a hacer es control más clic en la miniatura de la ramita. Por cierto, cuando terminéis de utilizar esta opción de selección automática, deseleccionadla porque a mí siempre se me olvida y luego me hago un lío. Tenemos la selección de la ramita, venimos aquí al texto y con el pincel en color negro como frontal, opacidad 100%, vamos a borrar esas partes de la ramita que queremos que estén por delante de nuestro texto. Por ejemplo, de esta manera. Control D. Y así es como nos quedaría. Bueno, pues esto lo vais a hacer con todas las partes de vuestro texto que veáis que puede interesaros esconder detrás de los pétalos, las hojas, la mariposa, etc. A mí me vais a permitir que haga una pausa y cuando lo tenga finalizado, vuelvo. Bueno, pues como veis ya he terminado de enmascarar todas las zonas, todas las partes que yo quería en mi texto. Os enseño la máscara de capa. Con la tecla alta hago un clic en ella. Esas son todas las zonas que he enmascarado y de esta manera he logrado integrar un poquito más el texto con las florecitas. Una vez que hayáis terminado, vamos a continuar. Venimos a archivo, colocar. En este caso vamos a colocar la textura de papel. Como con la textura de la pared, botón derecho, la vamos a rotar 90 grados a la derecha en este caso. La vamos a hacer más grande. Y una vez que la tengáis así, ya sin guardar la proporción, vamos a estirarla para que cubra todo el documento. Tecla Enter para validar. En mi caso voy a cambiarle el modo de fusión a multiplicar para que me ignore el color blanco de la textura y me deje solo esos puntitos del gramaje del papel. Y le voy a cambiar también la opacidad, le voy a poner un 60%. Ahora voy a cambiarle un poquito el tono a las flores y a las hojitas. Esto es opcional completamente.
En mi caso voy a utilizar una capa de ajuste de tono saturación. Y lo que voy a hacer es que aquí con la manita esta voy a hacer un clic en la flor esta y me va a seleccionar los rojos. También podéis venir aquí y directamente ir color por color cambiando la tonalidad. Y lo único que voy a hacer es cambiarle el tono. En mi caso voy a ponerle un tono de -10 y me va a poner las florecitas un poco más rosadas, como veis. Y luego me voy a ir a los verdes para cambiarle el color de las hojitas. Y aquí en tono le voy a poner un valor de -55. Y como veis, ahí le ha cambiado un poquito la tonalidad. Por último y para terminar, vamos a crear una capa nueva. Vamos a venir aquí a imagen, a aplicar imagen, tal cual sale la ventana le damos en OK. Y ahora venimos a filtro, otro, y vamos a aplicar un paso alto. Aquí, un poco según vuestros gustos, aplicáis un valor de radio, en mi caso de 3 píxeles, para darle un poquito más de enfoque a lo que vienen siendo las ramitas, el texto y sobre todo a esos puntitos de la textura. OK, y vamos a poner esta capa en modo superponer, luz suave, dependiendo de la intensidad que queréis que tenga este enfoque. Yo lo voy a poner en superponer y lo voy a dejar la opacidad al 100%. Esto lo renombramos a enfoque y listo, ya tenemos terminado nuestro trabajo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido muchas cositas. Si lo hacéis, me encantará ver vuestro resultado. Podéis compartirlo en el grupo de Facebook o podéis compartírmelo también mencionándome en Instagram o utilizando el hashtag de PS Tutoriales en Instagram, así también lo veo. No olvidéis seguirme por mi página de Facebook y si no estáis suscritos al canal, suscribiros y activad la campanita para no perderos próximos vídeos. Esto es todo, yo me despido, hasta un próximo tutorial.